¿Qué pasaría si te dijera que alguien construyó un templo hace 12.000 años, mucho antes de las pirámides, y que nadie sabe cómo ni por qué? Hay verdades que pesan tanto que la tierra tuvo que tragárselas. Bienvenido a la caja negra de la historia. Hoy abrimos el registro de hace 12.000 años, un tiempo donde, según los libros, no debería haber nada, excepto arena y silencio. Pero bajo esta colina, alguien escondió un secreto que rompe la lógica de nuestra especie. El calor cae como un peso sobre la colina, un calor seco, áspero, que parece salir del centro de la tierra. El viento arrastra polvo, y el polvo se pega a la piel como si quisiera quedarse para siempre. No hay árboles, no hay sombra, no hay nada que indique que este lugar alguna vez fue importante. Un pastor camina solo, siguiendo el sonido débil de una oveja perdida. El sol le quema la nuca. El aire vibra. Entre las piedras algo lo detiene. No es un animal, no es un movimiento, es una forma. Una línea recta donde no debería haber líneas rectas. Una superficie demasiado lisa para ser natural. Una piedra que no parece una piedra. Se agacha. Pasa la mano por el borde. La textura es fría, casi pulida. No entiende qué es, pero sabe que no pertenece a este paisaje. Lo que no sabe es que acaba de tocar el borde de un templo enterrado hace 12.000 años. Un templo que no debería existir. ¿Cómo es posible que alguien en esa época levantara algo así? Cuando los arqueólogos llegan, no esperan nada extraordinario. Tal vez un muro, tal vez una tumba, tal vez un fragmento sin importancia. Pero a medida que excavan, la tierra empieza a revelar algo que no encaja en ningún libro. Primero aparece un pilar, luego otro, luego un círculo entero, y después otro más. Piedras gigantes, talladas con precisión quirúrgica, relieves de animales que parecen moverse bajo la luz, símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. Y entonces, la fecha, 12.000 años, 7.000 antes de las pirámides, antes de las ciudades, antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de todo lo que entendemos como civilización. Göbekli Tepe no debería existir, pero existe. Imagina el mundo en ese momento. No hay pueblos, no hay templos, no hay herramientas de metal. La humanidad vive en grupos pequeños, nómadas, cazando y recolectando. Y aún así, alguien levantó un templo monumental, pilares de 6 metros, 10 toneladas cada uno, tallados con una precisión que ni algunas culturas posteriores lograron igualar. Relieves de serpientes, zorros, buitres, escorpiones, animales que parecen tener un significado que todavía no entendemos. ¿Quién los construyó? ¿Con qué herramientas? ¿Por qué, si apoyas la oreja contra uno de esos pilares, casi puedes escuchar el eco de los golpes, el ritmo de las herramientas, el murmullo de voces que ya no existen? Pero hay algo más, algo que no encaja. No hay restos humanos, no hay huesos, no hay tumbas. No hay cerámica, no hay herramientas, no hay señales de vida cotidiana. Göbekli Tepe no era un pueblo, no era una ciudad, era un lugar al que la gente iba, un lugar sagrado, un lugar prohibido. No estaba hecho para la vida, sino para algo más. Imagina la escena hace 12.000 años. La noche cae sobre la colina. El cielo está lleno de estrellas más brillantes que hoy. No hay luces, no hay ciudades, no hay ruido. Solo fuego, piedra y silencio. Un grupo de personas se acerca al templo. Sus antorchas iluminan los relieves. Las sombras de los animales tallados parecen moverse. Los pilares en forma de T se alzan como gigantes, guardianes de un conocimiento que no entendemos. ¿Qué hacían ahí? ¿A quién le hablaban? ¿A quién ofrecían rituales? ¿A quién temían? Los arqueólogos tienen teorías. Algunos dicen que fue el primer templo de la humanidad, un lugar donde las tribus se reunían para rituales que hoy no podemos imaginar. Ritos de muerte, ritos de renacimiento, ritos que dejaron marcas en la piedra. Otros creen que fue un observatorio astronómico,
Un calendario tallado en piedra para seguir los ciclos del cielo. Un mapa del firmamento. Un intento de comprender algo que estaba más allá de ellos. Hay quienes piensan que fue un lugar de iniciación, un espacio simbólico donde se representaba la transición entre mundos, un portal entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Pero también está la teoría más inquietante, la que nadie quiere decir en voz alta, la que incomoda a los arqueólogos. La teoría de que Göbekli Tepe fue enterrado para proteger un conocimiento que no debía caer en manos equivocadas, un conocimiento que no pertenecía a su época, un conocimiento que venía de antes, porque hay algo que nadie puede explicar, algo que hace que este templo sea aún más imposible. Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente, no por el tiempo, no por un derrumbe, no por un desastre natural, fue enterrado a propósito, capa por capa, piedra por piedra, con más de 300.000 toneladas de tierra, como si quisieran sellarlo, como si quisieran ocultarlo, como si supieran que ese templo no debía sobrevivir, pero sobrevivió. Esperó 12.000 años bajo la tierra. Esperó a que alguien lo encontrara. Esperó a que alguien lo escuchara. Y ahora que lo encontramos, no sabemos qué hacer con él. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Un detalle que vuelve todo aún más inquietante. Göbekli Tepe no muestra señales de evolución. No hay versiones primitivas del templo. No hay intentos fallidos. No hay estructuras más simples que indiquen un aprendizaje progresivo. Aparece de golpe, completo, perfecto, como si quienes lo construyeron ya supieran exactamente lo que estaban haciendo. Es como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad de la prehistoria. Una luz demasiado brillante para ese tiempo. Los arqueólogos intentan explicarlo diciendo que fue un salto cultural repentino. Pero un salto no explica la precisión, no explica la simetría, no explica los relieves, no explica la ingeniería, no explica la intención. Cada piedra parece colocada con un propósito. Cada círculo parece responder a un patrón. Cada animal tallado parece formar parte de un lenguaje que no entendemos. Imagina a los constructores, hombres y mujeres que vivían de la caza, que seguían a los animales, que dormían bajo el cielo abierto. Gente sin ciudades, sin agricultura, sin metal. Y aún así, levantaron un templo que parece pertenecer a una civilización mucho más avanzada. Si esto ya era increíble hace 12.000 años, ¿qué nos dice sobre nosotros hoy? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué motivación? La historia oficial no tiene respuestas, solo silencios. Pero hay algo más, algo que hace que todo sea aún más extraño. Göbekli Tepe no fue construido para durar, fue construido para ser enterrado. Las capas de tierra que lo cubren no son naturales, no son producto del tiempo, son intencionales, organizadas, compactas, como si una comunidad entera hubiera trabajado durante meses para cubrirlo por completo. ¿Quién entierra un templo monumental? ¿Quién decide ocultar algo que debió haber sido sagrado? ¿Quién toma la decisión de borrar su propia obra? Algunos arqueólogos dicen que fue un acto ritual, un cierre simbólico, una despedida. Pero otros creen que fue un acto desesperado, como si algo hubiera ocurrido en ese lugar, algo que no debía ser recordado, algo que debía ser sellado bajo tierra. Imagina la escena, la comunidad reunida alrededor del templo, las antorchas iluminando los pilares, las sombras de los animales tallados moviéndose como si estuvieran vivos. Y la decisión final, cubrirlo todo, enterrarlo, ocultarlo. Tal vez lloraron, tal vez rezaron, tal vez temblaron, pero lo hicieron. Y cuando terminaron, la colina quedó lisa, silenciosa, vacía, como si nada hubiera existido allí. Durante 12.000 años, nadie volvió a ver esos pilares. Nadie volvió a tocar esas piedras. Nadie volvió a leer esos símbolos. Hasta que el pastor pasó por ahí. Hasta que su mano rozó la superficie fría. Hasta que la tierra empezó a hablar de nuevo.
Hoy, cuando uno camina entre los círculos excavados, hay una sensación difícil de describir. El aire es más pesado. El silencio es más profundo. La luz parece distinta. Es como si el lugar todavía guardara algo. Como si los pilares siguieran vigilando. Como si el templo no hubiera terminado su propósito. Göbekli Tepe no es solo un templo. Es una pregunta. Una herida en la historia. Un recordatorio de que hubo algo antes. Algo que no entendemos. Algo que no encaja. Y tal vez, algo que no querían que encontráramos. En el fondo, lo más perturbador de Göbekli Tepe no es su antigüedad, ni su tamaño, ni su perfección. Lo más perturbador es la sensación de que estamos mirando algo que no estaba destinado a nuestros ojos. Como si hubiéramos llegado tarde a una conversación que empezó mucho antes de nosotros. Como si hubiéramos encontrado un libro abierto en la mitad, escrito en un idioma que ya nadie recuerda. Como si este templo fuera una frase suelta de una historia mucho más grande, porque si existió Göbekli Tepe, ¿qué más existió que todavía no encontramos? ¿Cuántos templos, ciudades, símbolos, lenguajes y rituales quedaron enterrados, destruidos, borrados por el tiempo o por decisión humana? ¿Cuántas veces empezó la historia antes de la historia? Tal vez este templo no sea el comienzo de nada. Tal vez sea el eco de algo anterior. El último reflejo de una memoria que se estaba apagando. Un intento desesperado de dejar una marca antes de desaparecer. Imagina que no es un origen, sino un final, el último lugar donde una comunidad se reunió para recordar quiénes eran, de dónde venían, qué sabían, y después, cuando entendieron que todo se iba a perder, lo enterraron, no para esconderlo de nosotros, sino para protegerlo del tiempo. 12.000 años después, lo desenterramos, lo medimos, lo fotografiamos, lo catalogamos, lo convertimos en un sitio arqueológico, pero tal vez en el fondo, Göbekli Tepe no quiere ser entendido. Tal vez solo quiere recordarnos algo simple y brutal, que no somos los primeros, que no somos los únicos, que no lo sabemos todo, y que, bajo nuestros pies, la tierra todavía guarda historias que no estamos preparados para escuchar. ¿Tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Dale like si te gustó esta historia. Hasta pronto.